Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de lesiones meniscales como parte del programa de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Soy el doctor Román Samuel Priego Morales y nuestro profesor titular es el doctor Edmundo Berumen. Como introducción al tema, es importante mencionar que los meniscos no son simples amortiguadores, estos van a ser estructuras que son biomecánicamente activas que van a permitir que la rodilla funcione de una manera eficiente. Recordemos que la articulación femorotibial va a ser inherentemente incongruente, esto ya que el cóndilo femoral es convexo y la meseta tibial es relativamente plana. Por lo tanto, el menisco actúa como un adaptador tridimensional que mejora esa congruencia y también ayuda a convertir las fuerzas de compresión axial en fuerzas de tensión circunferencial. Este fenómeno es conocido como hip stress y al aumentar el área de contacto va a reducir la tensión que recibe el cartílago. Esto es importante porque el cartílago no tolera bien los incrementos sostenidos de estrés. Además, el menisco también participa en la estabilidad rotacional de la articulación. En especial, el menisco medial va a actuar como un estabilizador secundario frente a la traslación anterior de la tibia y también contribuye a la distribución del líquido sinovial, facilitando así la nutrición condral y también evita un pinzamiento capsular durante la flexoextensión. En el compartimiento lateral, el menisco soporta aproximadamente el 70% de la carga. Esto nos explica por qué la resección lateral del menisco va a tener consecuencias más severas a largo plazo. Por su parte, el menisco medial es menos móvil porque va a estar firmemente adherido a la cápsula medial y en contraste, el menisco lateral tiene una mayor movilidad gracias a la relación que tiene con el tendón popliteo y sus inserciones posteriores. En rodillas con una deficiencia de ligamento cruzado anterior, el menisco medial adquiere un papel aún más importante como estabilizador secundario, que es lo que ya mencionábamos, frente a la traslación anterior de la tibia. Esto incrementa el estrés sobre el cuerno posterior del menisco medial, lo que explica por qué la alta frecuencia en lesiones de menisco medial en lesiones crónicas del ligamento cruzado anterior. Recordando un poco de anatomía, hay que mencionar que macroscópicamente los meniscos son estructuras semilunares con una sección triangular. La base periférica va a ser gruesa y vascularizada, el borde interno va a ser delgado y libre, y la organización fibrilar va a ser lo más importante desde un punto de vista funcional. Las fibras principales van a ser circunferenciales y estas van a ser las responsables de soportar las fuerzas de tensión generadas por la compresión axial. También cuenta con fibras radiales que actúan como refuerzos estructurales que impiden la propagación de desgarros longitudinales. Cuando existe una ruptura radial completa, esta va a interrumpir el mecanismo de Hoops 3 que mencionábamos anteriormente y funcionalmente esto equivale a una menisectomía completa, aunque el tejido esté anatómicamente ahí presente. El menisco medial tiene forma en C, amplia y está firmemente anclado a la cápsula y al ligamento coronario. El cuerno anterior del menisco medial se va a insertar anterior a la eminencia intercondilia, cerca del ligamento cruzado anterior, y el cuerno posterior lo hace anterior al ligamento cruzado posterior. Su fijación firme va a limitar la movilidad, que es lo que ya mencionábamos también. Y durante la rotación, las inserciones anterior y posterior siguen a la tibia, mientras que la porción media acompaña al fémur. Esto genera una deformación interna y explica su susceptibilidad a lesiones rotacionales.
Por eso es que el menisco que más frecuentemente se lesiona clínicamente es el menisco medial. Por su parte, el menisco lateral es un poco más pequeño en diámetro, pero más grueso en la periferia y más móvil. Este menisco está relacionado con el tendón del popliteo que lo separa de la cápsula posterolateral. Además, este menisco puede anclarse al fémur mediante los ligamentos de Humphrey y Risberg y durante la rotación interna con la rodilla en flexión, el popliteo ayuda a retraer el segmento posterior del menisco lateral y esto hace que lo proteja de atrapamientos. Esta mayor movilidad que tiene este menisco explica por qué es menos propenso a lesiones aisladas, aunque cuando se lesiona o se reseca, las consecuencias biomecánicas suelen ser más severas. En cuanto al mecanismo de trauma para estas lesiones, el mecanismo típico de la lesión meniscal traumática ocurre con la rodilla en flexión, cuando se aplica una fuerza rotacional y posteriormente una extensión de la articulación de la rodilla. En esta posición, el menisco, especialmente el medial, puede quedar atrapado entre el cóndilo femoral y la meseta tibial. El cuerno posterior es el sitio que más frecuentemente se ve afectado, ya que este es el que soporta mayor carga y tiene una menor capacidad de desplazamiento. El patrón de ruptura más común es el patrón longitudinal, paralelo a las fibras circunferenciales. Y este detalle es importante porque estas rupturas son potencialmente reparables, sobre todo si están en una zona vascularizada. Si la inserción periférica posterior cede a la ruptura, el segmento posterior se desplaza y al extenderse la rodilla se va a producir el desgarro longitudinal que ya mencionábamos. Cuando este tipo de lesión longitudinal comienza a progresar hacia anterior y más allá del ligamento colateral medial, el fragmento interno se puede desplazar hacia la escotadora intercondilia y quedar bloqueada la articulación. Este mecanismo que acabo de describir es el clásico desgarro en asa de balde y clínicamente está asociado a un bloqueo mecánico de la articulación. Por su parte, en el menisco lateral, por su mayor movilidad y su relación con el popliteo, va a ser menos propenso a este tipo de ruptura. Sin embargo, se va a presentar con mayor frecuencia desgarros transversales incompletos. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo para presentar estas lesiones meniscales, no todas las lesiones requieren de un trauma de alta energía. En los meniscos, sobre todo con cambios degenerativos por la edad, eh, pierden resistencia estructural y pueden romperse con mecanismos mínimos. También se ve afectado cuando existe la presencia de un menisco discoide, que es una alteración congénita que va a alterar la biomecánica y aumenta el riesgo de cambios degenerativos y de una lesión. También se afecta en rodillas con deficiencias del ligamento cruzado anterior, ya que estas van a modificar las cargas meniscales, sobre todo, especialmente en el compartimento medial, incrementando así la incidencia de este tipo de lesiones. También otro factor a tomar en cuenta es cuando los ejes mecánicos se encuentran alterados o existe algún tipo de incongruencia articular que van a generar una sobrecarga crónica. Y además, también la debilidad del cuádriceps y la laxitud articular pueden predisponer a una microinestabilidad de la articulación y causar un mayor riesgo de lesión.
Este contexto de estos factores de riesgo es importante porque condiciona al pronóstico y a la decisión terapéutica que debemos seguir al enfrentarnos a este tipo de lesiones. Eh, bueno, existen múltiples clasificaciones, pero una de las más utilizadas en la práctica clínica es la clasificación morfológica. Esta va a estar basada en el patrón visualizado durante la artroscopía. En los desgarros, bueno, vamos a tener desgarros longitudinales, los cuales van a seguir la orientación de las fibras circunferenciales. En los desgarros radiales se van a interrumpir estas fibras de manera perpendicular. En las lesiones horizontales, el menisco se va a dividir en dos láminas, que son superior e inferior, y en las lesiones complejas se van a combinar varios de estos patrones. Y también se pueden clasificar, como ya mencionábamos, en lesiones asociadas a quistes meniscales y a quistes discoides. Esta clasificación no solamente nos ayuda a describir la forma del desgarro, sino que también tiene implicaciones directas en la estabilidad, síntomas y la posibilidad de realizar o no una reparación. Las lesiones longitudinales, como ya hemos mencionado, son las más frecuentes. Este patrón de lesión, sobre todo en el cuerno posterior. Históricamente se reportaba este patrón con mayor frecuencia en el menisco medial, aunque con la artroscopía actualmente se sabe que ambos meniscos tienen una incidencia de lesión similar. Muchos desgarros pequeños del cuerno posterior no van a generar realmente un bloqueo articular como tal, pero sí pueden presentar dolor y derrame articular recurrente y una inestabilidad de la articulación subjetiva. Cuando la lesión es extensa y el fragmento central se desplaza hacia la escotadora intercondilia, se produce la clásica lesión de asa de balde y esta sí se caracteriza por generar un bloqueo mecánico verdadero de la articulación. Este tipo de lesiones son candidatos ideales a realizar una reparación en una zona vascular. Y bueno, en cuanto a los otros patrones, los desgarros radiales van a interrumpir la arquitectura circunferencial del menisco y van a alterar de forma importante la transmisión de cargas del mismo, que es lo que mencionábamos previamente, un desgarro radial completo, como el que vemos en la segunda imagen, equivale prácticamente a una menisectomía total. Estos van a ser comunes en el menisco lateral debido a la forma del menisco, que es más circular y tiene un radio más corto. En cuanto a las lesiones horizontales, estas suelen estar relacionadas con cambios degenerativos y van a dividir el menisco en una lámina superior y una lámina inferior. Y los desgarros complejos van a combinar elementos radiales, longitudinales y suelen estar asociados a episodios traumáticos repetitivos y a cambios degenerativos. Y desde el punto de vista biomecánico, los, las lesiones radiales completas y las lesiones complejas son las que van a comprometer de forma más severa la función del menisco. Y bueno, otro tipo de lesiones que es importante mencionar y últimamente han sido más estudiadas, las lesiones de raíz posterior y las lesiones en rampa. En los últimos años se ha puesto especial atención a esos dos patrones de lesión. La lesión de raíz posterior, en esencia, es un desgarro radial en la inserción tibial del menisco
Lo que biomecánicamente equivale a perder la función del menisco totalmente, con un aumento significativo en las fuerzas de contacto, y esto nos va a llevar a una progresión temprana de una artrosis. Y la lesión en rampa, esta se va a caracterizar por un desgarro longitudinal en la unión menisco-capsular posterior del menisco medial, como vemos en la imagen de arriba. Esta va a estar frecuentemente asociada a una ruptura del ligamento cruzado anterior, y estas dos lesiones aumentan la inestabilidad anterior, por lo que deberían buscarse activamente durante la artroscopía, especialmente en rodillas con alguna alteración del ligamento cruzado anterior. Para el diagnóstico de estas lesiones, pues no siempre va a ser evidente. Incluso para algún ortopedista experimentado puede llegar a ser complejo, especialmente cuando se trata de lesiones meniscales degenerativas. La base del tratamiento sigue siendo una historia clínica detallada y una exploración física cuidadosa. Se pueden solicitar radiografías simples, las cuales nos van a ayudar principalmente a descartar una patología ósea o cambios degenerativos, pero estas no van a diagnosticar directamente la lesión meniscal. Va a ser fundamental recordar que rara vez se encuentra con una lesión meniscal aislada, por lo que siempre se debe buscar lesiones ligamentarias asociadas o alguna condropatía asociada. La resonancia magnética va a ser la herramienta de imagen más útil para realizar el diagnóstico de estas lesiones, pero la artroscopía sigue siendo el estándar definitivo cuando existe duda diagnóstica o de una duda en alguna indicación terapéutica. Las lesiones traumáticas típicas, el paciente va a referir un mecanismo de rotación con la rodilla en flexión y con carga, por lo que es importante investigar el mecanismo que haya presentado el paciente al momento de la lesión. En pacientes jóvenes suele ser un evento claro. En pacientes de mediana edad puede ser algo tan simple como simplemente ponerse en cuclillas o realizar un giro mientras estaban cargando peso. En las lesiones degenerativas frecuentemente no van a tener un antecedente traumático evidente. Simplemente el paciente va a describir episodios repetitivos de dolor y de derrame articular leve. Un dato importante es en la sospecha de estas lesiones, sobre todo en la de raíz posterior, es cuando el paciente describe un chasquido que es doloroso posterior al subir escalones o a cargar peso. En la exploración física, el hallazgo físico más consistente o el más importante va a ser la sensibilidad localizada sobre la línea articular, ya sea medial o lateral, y generalmente hacia el segmento posterior. Recordemos que el menisco no es inervado en su parte central, por lo que el dolor proviene de la periferia vascularizada y de una sinovitis asociada. En cuanto al derrame articular, este también nos puede orientar hacia alguna lesión o irritación intraarticular, pero este no va a ser un signo específico. Y bueno, aquí mostrando algunas pruebas que se hacen para diagnosticar estas lesiones. Puse como que las más comunes. La primera que vemos en la imagen de la izquierda, la prueba de McMurray, que esta probablemente es la más conocida. En la flexión de rodilla vamos a rotar externamente la tibia para evaluar el menisco medial o internamente para el menisco lateral, mientras extendemos la rodilla lentamente. Aquí, para recordar, es simplemente el talón
apunta hacia el menisco que estamos evaluando. Al realizar esta maniobra, se va a sentir un clic o se puede llegar también a escuchar un clic en la línea articular y esto va a sugerir una lesión periférica de menisco. En la imagen de en medio tenemos la prueba de Apley, que esta se realiza con el paciente en decúbito prono y con la rodilla a 90 grados. Aquí se va a realizar igual una compresión con rotación y si aparece dolor localizado en la línea articular o una crepitación, sugiere lesión meniscal. En la tercera imagen tenemos el test de Tesali que consiste en el paciente de pie, solamente apoyado sobre la pierna que está afectada, con una flexión de rodilla de aproximadamente 20 grados y se va a realizar una rotación interna o una rotación externa del fémur sobre la tibia, buscando reproducir dolor o también chasquidos en la línea articular. Y continuando con el diagnóstico, en cuanto a estudios de imagen, la resonancia magnética se considera el estudio de elección o el estándar de oro para lesiones internas de la rodilla. Sin embargo, es un estudio que no es infalible. Aunque tiene una alta sensibilidad, eh, puede sobreestimar lesiones o reportar alteraciones que no se correlacionan con los hallazgos artroscópicos. Se ha mostrado que hay lesiones grado uno y 2 en la resonancia que no corresponden a lesiones reales al momento de realizar una artroscopía. Es por eso que es importante mencionar que la resonancia magnética nunca debe interpretarse de forma aislada. Es decir, el diagnóstico es clínico radiológico. Hay que unir la historia clínica, la exploración y todo lo que hemos mencionado con las imágenes y para eso poder llegar a una conclusión. Para poder definir que existe una lesión meniscal en la resonancia magnética, debe existir una hiperintensidad que se extienda hasta al menos una de las superficies articulares. Como ya hemos mencionado, el cuerpo posterior del menisco es la localización más frecuente, tanto en la clínica como en imágenes. Entonces, la probabilidad aumenta cuando esta hiperintensidad se observa en cortes consecutivos y también si se observa en más de un plano. Cuando esta alteración solo aparece en un corte o en un plano, sobre todo en el menisco lateral, la probabilidad de que sea un falso positivo va a ser considerable. Bueno, una vez que tenemos el hallazgo en imágenes, este se debe integrar con la edad, el nivel de actividad, síntomas y localización de la lesión. Una vez integrando todo esto, debemos continuar a una toma de decisiones. En lesiones pequeñas, en pacientes sedentarios, pueden llegar a tratarse de forma conservadora y se han demostrado resultados aceptables. En lesiones más grandes, complejas o sintomáticas, generalmente van a requerir de un tratamiento vía artroscópica. Y también en las lesiones en la zona blanca van a tener menor capacidad de cicatrización y con frecuencia se van a manejar mediante una meniscectomía parcial. Antes de decidir el tratamiento es importante saber los principios acerca de una reparación meniscal. Para decidir si se puede reparar o no, debemos valorar la localización vascular. Tarnowski y Warren propusieron una clasificación que se basa en la irrigación del menisco, que a día de hoy sigue siendo fundamental para la práctica actual. Las zonas periféricas van a recibir aporte sanguíneo capsular, mientras que las zonas centrales van a ser prácticamente avasculares. Esta distribución vascular va a determinar directamente el potencial de cicatrización tras una sutura meniscal. En la zona rojo-rojo vamos a tener el mejor pronóstico biológico porque va a existir una irrigación suficiente para poder permitir una reparación tisular.
En la zona rojo-blanco, la cicatrización puede llegar a ser posible, pero esta ya va a depender del tamaño, el patrón y la estabilidad de la lesión. Y en la zona blanco-blanco, el potencial de curación va a ser muy bajo debido a la ausencia de vascularización, por lo que muchas veces se opta simplemente por una menisectomía parcial. Entonces, tomando en cuenta todo esto, es importante tenerlo en cuenta antes de pensar en la técnica quirúrgica y analizar la biología de la lesión y no solo la morfología. Y bueno, ya pasando a la reparación artroscópica, eh, el desarrollo de estas técnicas nos ha permitido abandonar con el tiempo la reparación abierta tradicional que se solía hacer antes, reduciendo así la morbilidad y mejorando la recuperación postoperatoria en nuestros pacientes. Estas técnicas son especialmente útiles en roturas de la zona rojo-blanco, donde existe cierto potencial biológico de cicatrización. Las dos técnicas clásicas son las técnicas de inside out y de outside in, o dentro fuera y fuera dentro, que incluso pueden utilizarse de manera complementaria dependiendo de la localización de la lesión. Cuanto a las técnicas fuera adentro, estas fueron realizadas por primera vez por Warren en 1985. En este tipo de técnicas se pasa una aguja canulada a través de la lesión, desde el exterior hasta la articulación dentro de la rodilla. Cuando la punta alcanza la superficie del menisco, se pasa una sutura y posteriormente se pasa una segunda aguja por el otro lado de la lesión y se pasa una sutura monofilamento no absorbible fina en asa. Con la ayuda de una pinza artroscópica, se pasa la sutura a través del asa bajo visualización directa. Y el asa, la sutura y la aguja se retiran de la articulación y se unen entre sí en la parte exterior de la cápsula, realizando una pequeña incisión. En la técnica de dentro-fuera, la mayoría de los sistemas van a consistir principalmente en cánulas largas y curvas. Y en este tipo de técnicas, las suturas pueden ser horizontales o verticales y suele consistir en suturas 2.0 absorbibles o no absorbibles. Aquí las suturas se retiran a través de una incisión extraarticular posterior, ya sea medial o lateral, con los nudos anudados fuera de la articulación sobre la cápsula de la rodilla. La desventaja de esta técnica son las posibles complicaciones neurovasculares. La incisión posteromedial o posterolateral debe realizarse con cuidado para no dañar la vena o el nervio safeno o el nervio peroneo, respectivamente. Y bueno, más recientemente tenemos las técnicas All Inside, todo dentro. Este tipo de técnicas van a ser los tratamientos más recientes en el campo de las suturas meniscales. Y estas se van a realizar con dispositivos especialmente diseñados que van a permitir una reparación fácil y segura utilizando únicamente los portales artroscópicos. Es decir, no van a requerir de alguna incisión extra como las técnicas previas que mencionamos. El principio en el que se basan es colocar uno o dos anclajes detrás de la cápsula mientras que una sutura compresiva va a mantener unidas las partes desgarradas del menisco. Y esta sutura se va a fijar con un nudo corredizo. Y para este tipo de técnicas tenemos estos tipos de dispositivos. Aquí una imagen representativa para dar una idea de cómo es que se realizan. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.